Muy bien, entonces vamos a ingresar al mismo tema, pero ya el trabajo es mío, para que quede esto como más reforzado, esta patología por la frecuencia. Más o menos tenemos ya una idea de lo que es. La señorita bien ha comenzado explicando, ¿no es verdad?, sobre lo que es la columna vertebral. Ha indicado el número de vértebras, ha indicado el número de espacios intervertebrales, ¿sí? Obviamente, lo que tiene que quedar claro es de que las vértebras cervicales tienen una amplitud de movimientos. Las vértebras lumbares lo propio. Y en tanto que las vértebras torácicas no tienen movimientos. El sacro con sus vértebras, el coxis con sus vértebras tampoco tienen movimiento. Y por consiguiente, por este simplemente dato, es que no pueden producirse hernias en la columna torácica, ¿correcto? Pero sí en la columna cervical, si bien es poco frecuente, pero puede darse. En la columna lumbar y principalmente entre L5 y S1, el porcentaje es mayor de un 96% de frecuencia a ese nivel. Ahora, la interrogante es que es unilateral o es bilateral. Señorita Lisbeth, en lo que usted ha preparado el trabajo, ha leído bibliografías, usted puede decirnos que se menciona o menciona la literatura de que hay casos bilaterales que puede haber, o es solamente es unilateral. Sí, doctor. ¿Qué dice, señorita? Leí que también puede haber bilaterales, pero más más unilaterales porque en la parte comenzamos con la primera imagen, por favor, Jesús. Muy bien. Ahí ustedes pueden verificar una imagen en el cuadro, el cuerpo de la vértebra, de una vértebra en la región lumbar, o varios cuerpos en este caso, el espacio intervertebral, que es, como ha dicho bien la señorita, está ocupado por el disco intervertebral, y el disco intervertebral a su vez está formado por una parte central, que es el núcleo pulposo, y una parte periférica, que es el anillo fibroso. ¿Sí? Luego, el cuerpo vertebral. Detrás del cuerpo vertebral está el agujero vertebral, que la suma de los agujeros vertebrales forma el conducto vertebral. El conducto vertebral, como ustedes están viendo ahí, presenta la médula espinal, eso que está ahí de color amarillo. Vean, el canal del conducto vertebral está perfectamente libre, ¿sí? Libre donde debe estar la médula espinal. Y hacia atrás obviamente están las apófisis espinosas, y entre las apófisis espinosas están los ligamentos interespinosos. Ahora, detrás del cuerpo de la vértebra, o sea, en la cara posterior del cuerpo de la vértebra, está el ligamento común vertebral. ¿Sí? Y hacia adelante también del cuerpo de la vértebra está en lo que se denomina el ligamento común anterior vertebral. A nivel de cuerpo. ¿Sí? A nivel del cuerpo de la vértebra. Siguiente, por favor.
Muy bien. En la imagen del cuadro, vemos los cuerpos vertebrales, vemos las apopsis. Entre la apopsis espinosa y la apopsis transversa están las láminas. Y entre la apopsis transversa y el cuerpo vertebral, que no se ve acá, están los pedículos. Y entre pedículo y pedículo está lo que se denomina el agujero de conjunción. Y es por ahí donde aparece, ustedes ven ahí, la raíz nerviosa, el nervio aparece. Raquídeo, en este caso. Y en este caso, lumbar. ¿Correcto? Entonces, durante los movimientos de flexión, extensión, los discos intervertebrales constituyen un medio de amortiguación. Y aparte de esto, constituye un medio de equilibrio, de estabilidad. Pero por diferentes causas, entre ellas malas posturas, el sobrepeso, el alcoholismo, el tabaquismo, algunas enfermedades de base como el reumatismo, hacen con que este disco intervertebral sufra fenómenos degenerativos. La actividad física forzada también es un factor. Es decir, actividades violentas, físicas violentas, forzadas. El sobrepeso les había indicado también. En algunos casos también la falta de la curvatura lumbar. Recuerdan que habíamos dicho que la curvatura lumbar tendría que ser moderado y no en exceso, como en algunos casos se da en el sexo femenino, o en otros casos la falta de curvatura lumbar, que es más frecuente en el sexo masculino, es decir, una columna lumbar recta, y que puede manifestarse a su vez en esas personas con un abdomen globoso, puede provocar o ser un factor también predisponente para este tipo de lesiones. Siguiente, por favor. Muy bien, la palabra herniado significa que hace bulto o que sobresale, ¿sí? También conocida como el disco roto. Ahí está el disco intervertebral que habíamos dicho que estaba formado por una parte central, el núcleo pulposo, y una parte periférica que era o es el anillo fibroso. Siguiente. Ahí está. También en la imagen podemos ver en el lado derecho de la imagen la parte central. Y la parte periférica constituye el anillo fibroso. Y podemos observar también ahí las apopsis transversas, podemos observar la apopsis espinosa, y entre ambas está lo que son las superficies articulares, las apopsis articulares. Y atrás estamos viendo a cada lado, a nivel del pedículo, la emergencia del nervio raquídeo. ¿Ya? Y un poco mostrando ahí con la línea, podemos ver ya un núcleo pulposo protruyendo ya hacia la parte lateral, donde ya comienza a comprimir el nervio, la salida del nervio. Siguiente, por favor. Y ahí estamos mostrando con la flecha el compromiso del nervio. ¿Sí? Se ve cómo ha sido deteriorado el anillo fibroso, cómo el núcleo pulposo sale, y esto constituye un cuerpo extraño que va a comprimir a la salida del nervio.
¿sí? Y esto va a provocar las alteraciones neurológicas. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces los movimientos a nivel del disco intervertebral durante la extensión van a provocar que las vértebras se desplacen hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Determinando que el núcleo pulposo se engruese en una parte dependiendo del movimiento, si es durante la extensión o durante la flexión. Esto va a provocar un aumento de presión a ese nivel y esto puede provocar que las fibras anteriores del anillo fibroso que tienen un límite de tolerancia, ¿sí? Pueden ser afectados. Siguiente, por favor. Durante la flexión, entonces, se produce lo contrario. Ahora, si a esto se agrega los movimientos laterales de inclinación, esto puede provocar también otro factor de aumento de la presión dentro del núcleo pulposo. Siguiente. Muy bien, a partir de los 30 años más o menos, ya comienza el disco intervertebral a tener un fenómeno degenerativo, una especie de desgaste. Eso provoca la disminución de la resistencia del anillo fibroso, ¿sí? Y esto hace con que sea esto insuficiente, permitiendo que el núcleo se desplace en los sentidos antero-posteriores, ¿sí? Y en algunos casos, obviamente, permite la ruptura. Y a este fenómeno conocemos como la hernia de disco. Siguiente. Ahora, los primeros síntomas producidos por la compresión de la raíz nerviosa van a ser el dolor, ¿sí? Sea en la región cervical, poco frecuente, o en la región lumbar, que es más frecuente. Ahora, traumas directos menciona la literatura, pero esto es más por un fenómeno de tipo degenerativo, fenómeno de tipo indirecto, por un desgaste prematuro del anillo fibroso. Y ahí vemos en el lado derecho de la imagen, estamos viendo cómo el núcleo pulposo ha reventado el anillo fibroso y ha comenzado a comprimir, a lastimar el nervio. Y esto es lo que va a provocar el dolor referido al compromiso de ese nervio. Siguiente, por favor. Y ahí están las fases que bien ha explicado la señorita. Los periodos, que son 4. En el primer periodo hay la degeneración del disco, producto de los cambios químicos asociados por la edad que debilitan el disco. En la segunda fase, o fase de prolapso, ya en esta fase se produce un cambio degenerativo del disco. Ya comienza a invadir el canal medular. Siguiente, por favor. En la tercera fase o fase de extrusión, el núcleo pulposo, que es gelatinoso, atraviesa el anillo fibroso, ¿sí? Como el neumático de una llanta de vehículo. Ya la cuarta fase, como hemos indicado, como ha indicado la señorita, es el secuestro, ya la salida prácticamente del núcleo pulposo, atravesando completamente el anillo fibroso. Siguiente, por favor. Ya hay compromiso de la raíz nerviosa. Y ahí están los síntomas. Lo que caracteriza es principalmente el dolor, ¿sí?
la irradiación del dolor dependiendo del compromiso de la raíz nerviosa. Se caracteriza por una sensación de adormecimiento caracterizado por un hormigueo, el entumecimiento, es decir, la falta de sensibilidad de la zona afectada por el nervio. Existe una debilidad muscular que a medida que va avanzando la evolución de la enfermedad se hace más notoria. Pueden haber espasmos musculares también. En la imagen del lado derecho podemos ver nosotros algunas actitudes, posiciones correctas en el lado izquierdo y en el lado derecho posiciones incorrectas, desde la manera de cómo puede uno permanecer sentado, parado, cómo cargar objetos, cómo descansar y dormir para no facilitar, ¿no?, este fenómeno degenerativo de los discos intervertebrales. Siguiente, por favor. Ahí está la hernia cervical, la sintomatología. La siguiente, por favor. Ahora, esa sintomatología puede empeorar simplemente con el hecho de un estornudo puede provocar aumento de la intensidad del dolor. Los movimientos de flexión, de extensión, movimientos de rotación también a nivel cervical pueden provocar contractura muscular paravertebral. Siguiente, por favor. El diagnóstico en base al antecedente, a la evolución, a los signos neurológicos, a la irradiación del dolor. Siguiente. Las radiografías comunes o simples, es para descartar cualquier otro tipo de patología. Nunca una radiografía nos va a permitir dar un diagnóstico preciso. Siguiente. La resonancia magnética es la que está indicada. El mielograma es lo que está indicado. Los estudios de mielografía también están indicados. ¿Sí? La tomografía también está indicado. Siguiente. Para el tratamiento en la región cervical, collar cervical. Existen los collares cervicales en las fases agudas. ¿Sí? Solo de esa manera se puede hacer el reposo y se puede manejar con analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares. Está indicado también el uso del Pridinol 4 miligramos por día como relajante muscular asociado a algún antiinflamatorio. Yo, por ejemplo, manejo más el Meloxicam de 15 miligramos, un comprimido por día, asociado, repito, al Pridinol, 4 miligramos, un comprimido por día. Siguiente. Ahora, en fases ya posteriores, no en fase aguda, está recomendada la fisioterapia en base a la electroterapia. Se puede hacer también dentro de la fisioterapia la tracción lumbar. ¿Ya? Y en este caso estamos viendo, se está haciendo una órtesis, un aparato especial para los casos de columna lumbar. Siguiente, por favor. Ahí está en la fase aguda. Siguiente. Ahora, el reposo, limitar la actividad física, los movimientos es importante. Ahí está indicada por lo menos durante 2 semanas.
Siguiente, por favor. Ya después de eso se hace la rehabilitación en base a fisioterapia. Siguiente, por favor. Ya en fases avanzadas, en fases donde ya los cuadros son repetitivos, está indicado el tratamiento quirúrgico. Ya eso dentro de la especialidad. Siguiente. ¿Qué complicaciones? El dolor crónico, la pérdida de la sensibilidad a nivel de los nervios afectados, puede haber compromisos también en la función de la vejiga, de los intestinos, puede provocar vicios posturales también. Para evitar el dolor, la persona adquiere posiciones antiálgicas. Siguiente. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Doctor, ¿será que podría repetir con qué medicamento más daba el meloxicam? Pridinol, pridinol, 4 miligramos, como relajante muscular. Ustedes entenderán que una cosa es relajante muscular y otra cosa es los antiespasmódicos. Los antiespasmódicos es para fibra muscular lisa, en tanto que para fibra muscular estriada, ¿sí?, son los relajantes musculares, como les he indicado. ¿Correcto? Entonces, esto se llama pridinol, relajante muscular. Ya viene también en con algunos medicamentos asociado, viene ya. Por ejemplo, el Supracam Flex. El Supracam Flex viene en 15 miligramos de meloxicam más 2 miligramos de pridinol, ya viene. Pero ahí solamente viene con 2 miligramos, porque ya está asociado. Yo prefiero utilizar por separado, o sea, hola, ¿me escuchan, jóvenes, señoritas? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Ahora, en cuanto a la edad, más se da en personas jóvenes. El sexo, no hay preferencia, más en el sexo masculino porque la actividad física es más en el varón, ¿verdad? ¿Algo más? Doctor, ¿Alguna pregunta? en la sintomatología de la lumbociática doctor, Sí, la escucho. en la sintomatología de la lumbociática y de la hernia de disco, en caso de que la hernia esté comprometiendo una de las raíces del nervio ciático, entonces, ¿cómo podríamos diferenciar la sintomatología? Por el examen complementario, la resonancia magnética, infelizmente, yo les puedo ser sincero, infelizmente no es este el trabajo que yo tenía que exponerles a ustedes. El joven que me colabora, Jesús, me has cambiado el trabajo. No es este el que yo tenía que exponer. Infelizmente, bueno, ya pasó, pero no era este el trabajo que yo tenía que exponer.
es otro la hernia de disco que tenía que exponer. Bueno, hubo una confusión de parte del joven que me colabora, pero ni modo. Pero solamente con una resonancia magnética, en el trabajo mío que yo tenía que presentarles, tenía que esas fotografías de resonancia magnética, de tomografía, ¿ya? Eso es lo único que nos va a diferenciar, nos va a definir, ¿cierto? Y un estudio de electroneuromiografía que se solicita a través de una orden al neurólogo clínico. Acá en Sucre hay un doctor, el doctor Solís, no me acuerdo su nombre, es un neurólogo clínico que tiene un aparato para hacer este tipo de estudios. Velocidad de conducción nerviosa o electroneuromiografía. Y con eso detectamos absolutamente con precisión el lugar de la lesión. Y la resonancia magnética nos va a mostrar la integridad del canal medular, del canal vertebral. Y si hay compromiso a ese nivel, entonces ya estamos absolutamente seguros. Y si es íntegro el canal vertebral, entonces decimos que es solamente una inflamación del nervio. Y confirmamos eso con el nervio o con el estudio de la electroneuromiografía. ¿Correcto? Y las maniobras también que ha mostrado la señorita, la cegué, es lo más fácil de hacer. ¿Sí? Ese era el trabajo, Jesús. Ese es el trabajo que tenías que presentar. Bueno, ahora infelizmente, vean, ahí está. Este es el trabajo que yo tenía que haberles expuesto. Ahí está el ligamento común vertebral anterior, en la imagen del lado derecho, y atrás está mostrando con una flechita el ligamento longitudinal posterior, el anterior y el posterior. Esos son los medios de fijación más estables para la columna. ¿Ok? Eso es muy importante. Y aquí podemos ver en las imágenes los pedículos por donde están saliendo. Doctor, no se le escucha. Los demás alcancen a escucharlo. Mm. Bueno, jóvenes, creo que el doctor se salió o algo pasó, pero yo creo que ha concluido la clase y nos vemos a la siguiente semana. Que les vaya bien. Buenos días. Está bien, hasta luego.